buenos días, bienvenidos a Despertando Podcast. Este es un episodio más donde vamos a hablar sobre las relaciones en pareja en el estado de Sonora. El día de hoy tenemos a dos invitadas muy especiales, ellas son expertas en su área. Nos acompaña Ariadna y Paris. Y ahora les doy un momento para que se presenten. Buenas tardes, yo soy Ariadna y hoy seré la invitada en el podcast de Kiara. Buenas tardes, Bu- estoy muy feliz de estar aquí. Yo soy Paris y soy una invitada experta del podcast de Kiara. Bueno, me da mucho gusto que estén aquí y pues comenzando con las preguntas, Ari, quisiera preguntarte cuál es la diferencia entre casarse y vivir en concubinato. La principal diferencia es que el matrimonio es una figura legal formal que se realiza ante una autoridad, como puede ser el juez del registro civil, y este implica un contrato con derechos y obligaciones. Y con diferencia al concubinato, es que el concubinato es una unión de hecho entre dos personas que viven juntas de manera estable por más de 2 años, o también si tienen hijos en común, pero sin haberse casado. Y esta también otorga derechos y obligaciones, aunque no involucra el proceso formal de un matrimonio. Bueno, pues como pueden escuchar, estas son las diferencias que tenemos entre ambos. Y Paris, me gustaría preguntarte, ¿el concubinato es lo mismo que la unión libre? Pues en términos generales sí, porque el concubinato es lo mismo, es una forma legal de la unión libre. Ambas se refieren a una convivencia sin casarse. Lo que pasa es que la ley establece derechos específicos para las personas que viven en concubinato, como en el caso de la herencia o la seguridad social, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la legislación local. Wow, pues qué interesante, la verdad es que no conocía estos datos, pero bueno, eh, Ari, platícanos, ¿tú crees que las personas del mismo sexo tienen los mismos derechos si se casan que las que son heterosexuales? ¿Cómo está la ley ahí? Sí, desde 2021 en Sonora se reconoce el matrimonio igualitario. Esto significa que las parejas del mismo sexo tienen los mismos derechos y obligaciones que las parejas heterosexuales en términos de matrimonio, adopción, herencia, beneficios fiscales, entre otras más. Ok, ok, pues qué bueno saberlo, la verdad no conocía este dato que se había actualizado en 2021. Y, por ejemplo, tú, Paris, eh, ¿puedo establecer reglas para mi matrimonio o concubinato como las artistas de Hollywood? O sea, como si fueran acuerdos prenupciales, por así decirlo. Sí, con el matrimonio. Los cónyuges pueden firmar capitulaciones matrimoniales antes de casarse. Esos son acuerdos que establecen cómo se manejan los bienes durante el matrimonio, por ejemplo, con el régimen de separación de bienes o sociedad conyugal. Para el concubinato no existe un procedimiento formal para establecer ese tipo de acuerdos, pero se puede firmar un contrato privado para aclarar ciertos aspectos, aunque podría tener menos fuerza legal que en el caso del matrimonio. Ok, ok. Y, por ejemplo, si yo me quiero casar, pero no quisiera compartir mis casas, o, por ejemplo, Ari, el dinero y los bienes que tenga previos a casarme serían de mi pareja si lo hago. No, los bienes adquiridos antes del matrimonio se consideran bienes propios y no pasan a formar parte de la comunidad conyugal, al menos que se establezca en lo contrario en las capitulaciones matrimoniales. Pero, sin embargo, los bienes adquiridos durante el matrimonio pueden ser parte de la sociedad conyugal si eliges ese régimen. Ah, ok, entonces no es acuerdos. Muy, qué bueno. Y luego, por ejemplo, París, si tengo hijos, ¿qué obligaciones tendría pues con ellos legalmente? La de proporcionar los alimentos, que en realidad no son solo comida, es en realidad, por ejemplo, el derecho a la educación, salud, vivienda y cuidados emocionales. Es independiente de tu estado civil y aplica tanto si estás casado, en concubinato o si eres padre o madre soltera. Ok, ok, entonces sí son varios, no solamente alimentos. Y, por ejemplo, Ari, todavía no me caso, pero si me llegara a casar y no funciona, ¿cómo podría divorciarme? Bueno, ahorita en Sonora hay varios tipos de divorcio. Está el divorcio por mutuo consentimiento, que en sí, este es cuando ambos cónyuges están de acuerdo y se quieren divorciar. Y luego está el divorcio unilateral, que es donde solo uno puede solicitarlo,
pero sin necesidad de que la otra parte esté de acuerdo o sin justificar una causa. Ok, ok. Y por ejemplo, si yo me quiero divorciar, eh, o sea, podría hacerlo aunque mi pareja no quiera, París. Sí, porque cuando quieres anunciar un divorcio, sería el caso de un divorcio unilateral o incausado y no necesita contar con el consentimiento de tu pareja, ni siquiera causas específicas o razones, solo manifestar la voluntad de no continuar con el matrimonio. Ah, ok, ok, pues qué bueno saber lo que puede ser en este caso. Y por ejemplo, Ari, a mí me gustaría tener hijos, pero por ejemplo, en caso de un divorcio, ¿quién se quedaría con ellos? Bueno, pues la guardia y custodia de los hijos generalmente se otorga a uno de los padres, mientras que el otro tiene derecho a un régimen de convivencia. En cualquiera de los casos, el juez decide con base en el interés superior del menor, priorizando lo que sea más beneficioso para el niño o niña. Ah, ok, ok, entonces no necesariamente se queda con la mamá, pues. Ajá. Y por ejemplo, París, eh, si yo me quedo soltera, ¿puedo adoptar a un hijo? Sí, en Sonora sí se puede. Claro que ocupas, pues al solicitarlo necesitas de una prueba de tu domicilio y copias de identificación y además de cumplir con los requisitos que establece la ley, como contar con los recursos y estabilidad emocional para cuidar de un menor. Y por ejemplo, Ari, ¿puedo ponerle los apellidos que yo quiera a mi hija o no? No, los hijos deben de llevar los apellidos de sus padres biológicos o adoptivos, según el orden establecido en la ley, pero tradicionalmente normal es el apellido que le corresponde al padre y el segundo es el de la madre, pero ambos padres pueden acordar el orden de los apellidos. Ah, ok, entonces ya no necesariamente tiene que venir primero el apellido del padre. Exacto. Y por ejemplo, Paris, ¿yo cómo puedo saber si vivo violencia de género con mi pareja? Primero, se tiene que estar consciente de que la violencia de género no es solo violencia física. Puede manifestarse de muchas formas, incluyendo física, pero también psicológica, económica, sexual o emocional. Si sientes que estás siendo controlado, amenazado, humillado o si hay abuso físico, probablemente estés viviendo en una situación de violencia. Ok, ok, entonces no necesariamente tiene que ser violencia física para considerarse un tipo de violencia. Qué interesante. Y por ejemplo, Ari, tú platícame, qué puedo hacer yo si vivo algún tipo de violencia de esos que acaba de mencionar París? Bueno, pues lo primero sería acudir a las autoridades como el Ministerio Público para que puedas poner una denuncia o también puedes buscar apoyo en las instituciones especializadas como puede ser el Instituto Sonorense de las Mujeres. También puedes pedir una orden de protección, así en el caso donde tú sientas que tu integridad física y emocional está en riesgo. Pero es muy importante buscar ayuda psicológica y legal para superar este tipo de situaciones. Bueno, qué bueno que me comentas toda esta información. Muchas gracias, Ari, muchas gracias, Paris. Y si alguno o alguna de los oyentes nos está escuchando y vive de algún tipo de violencia, pues espero que esta información sea de mucha ayuda para ustedes. Yo sé que a lo mejor no es una situación fácil, pero pues no están solos aquí en el estado de Sonora y pues ampliar la felicitación a Paris y a Ari por acompañarnos el día de hoy. Me gustaría que dijeran unas palabras de cierre. Bueno, pues muchas gracias a ti por darnos un espacio en el podcast para poder resolver las dudas de tus seguidores. Y pues es todo. Muchas gracias. Yo quiero agradecer por haberme dado la oportunidad de estar aquí presente y ayudar o aconsejar a todas esas personas con las que tú lidias todos los días. Y pues ayudar a alguien si por lo menos una persona. Muchas gracias por todo. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Ya las escucharon aquí a las expertas, Ari y Paris, y esto fue un episodio más de Despertar.